Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Al igual que pasa en el rock and roll o en el blues, en donde esa parte final en los acordes cuando soleamos es muy importante para dejar un buen sabor de boca, en estilos como el metal, el heavy metal clásico, también hay un acorde en el que tenemos que saber qué tocar, un acorde que determina si tenemos buenos recursos o no. Vamos a escucharlo. Ese último acorde que hemos escuchado, ese acorde número 5 tan habitual en ciertas progresiones, nos va a dar la oportunidad, un amplio abanico de utilizar diferentes recursos que pongan ese colofón a lo que venimos tocando y más aún si está justo al final del solo. Si no quieres tener que andar tirando la guitarra hacia arriba al estilo Pete Townshend cada vez que llega este acorde porque no sabes qué hacer con él, lo mejor es que veas este vídeo donde vemos 5 recursos con técnicas, triadas, escalas diferentes para saber qué tocar cuando llega este tan importante acorde. Vamos a verlo. Como hemos visto en la intro, con esa progresión de acordes en el tono de la menor, cuando llega el quinto acorde, supongamos un mi o un mi 7, tendríamos varias opciones. La primera que nos pasa por la cabeza es la de saber si nos vale la misma escala que venimos tocando durante el resto de acordes. Es posible que sobre esa progresión de 4 acordes que tocábamos, especialmente en ese último acorde, recordamos los acordes, la 5, sol 5, fa 5 y mi 5. Como digo, es posible que sobre esa progresión estuviéramos tocando escalas como por ejemplo la escala pentatónica de la o la escala de la menor natural, ¿no? Ya que estamos en la tonalidad de la menor. Ese sonido, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegamos al acorde número 5, es ese acorde en este caso de mi 5, vamos a poder seguir tocando esas mismas notas, por ejemplo, una escala de la menor natural, pero ahora el centro tonal va a ser el de mi. En realidad no tendríamos que cambiar mucho si no quisiéramos, ya que podríamos hacer ese mismo sonido de una escala de la menor, pero comenzando en la nota mi. Tendría que llamarse el modo frigio, es decir, desde el quinto grado, la quinta nota de esa escala de la menor, tendríamos ese sonido, ¿no? Esa sería una buena opción, aunque normalmente solemos encontrar que aquí el uso que se hace de la escala es el modificar una nota y llevarla hacia la escala frigia dominante, que es pues exactamente las mismas notas salvo añadirle una tercera mayor a ese sonido que hemos tocado de mi frigio, ¿no? O visto de otra manera, añadirle a esa escala de la menor de la que veníamos una séptima mayor, es decir, una nota pegada a la tónica de la escala que le haga sonar con ese sonido un poquito más oriental, ¿no? Teniendo en cuenta que es posible que, aunque tengamos ahí acordes con quinta, por ejemplo en rock, lo que estemos dibujando sea parte de un acorde de mi mayor que nos obliga a utilizar a hacer ese cambio, ¿no? Así que visto desde una escala menor sería cambiarle la séptima nota de un sol a un sol sostenido, que le da, como digo, ese rollo más exótico. Si estás en todo el rato viendo dónde está esa tónica, esa nota la, sería añadirle una séptima pegada a esa nota la, ¿no? O si lo ves ya desde ese nuevo centro tonal que representa el acorde, pues visto desde un mi, tendríamos una tercera mayor en vez de una tercera menor. Esa misma nota sol se convierte en sol sostenido. Como segunda opción y como solución, como contraste a lo que venimos tocando, podemos dejar de utilizar escalas y pensar más en ese acorde que entra, en cómo son sus notas y, por ejemplo, utilizar sus triadas. Una segunda muy buena opción sería utilizar las propias notas de un acorde de mi mayor, ya que estamos describiendo un mi mayor, mi 7 cuando llegamos a ese acorde número 5, ¿no? De esta manera podríamos hacer diferentes inversiones del acorde, ¿no? Ese sonido de las 3 notas, por ejemplo, de un acorde de mi mayor, tocadas a lo largo del mástil, ¿no? Para darle quizá algo más para que no nos suene tan alegre, ya que estamos haciendo varias inversiones de un acorde mayor, podríamos añadirle alguna de las notas que hemos visto de ese sonido frigio, ¿no? Añadir alguna nota
a esas tres que estoy tocando un acorde de mi mayor, por ejemplo. Es aquí le he metido, por ejemplo, la séptima menor. Ya no solo las tres notas de un mi mayor, en cualquiera de sus formas. Voy a poder buscar en este caso esa séptima mayor. O, por ejemplo, la siguiente forma. A ver, con algunas no suenan demasiado alegres, podemos hacer... Voy a buscarle un poquito ese sonido que le dé un poquito más de oscuridad, ¿no? Quizá más un sonido más... Ese sonido. Algo muy habitual en el rock, en el metal, es cuando llega ese quinto acorde, utilizar arpegios disminuidos, esa mezcla que nos suena a combinación de metal y de música, por ejemplo, barroca o neoclásica. Hay que saber cómo utilizarlos bien, y en este caso, sobre ese acorde de mi, deberíamos utilizar un arpegio de fa disminuido. Vamos a ver cómo funciona. Sin duda, los arpegios disminuidos son también un buen recurso cuando llegamos a ese acorde número 5, ¿no? A la hora de tocar sobre ese acorde de mi mayor, buscar en ese caso esos arpegios disminuidos que recordamos no serían más que en este caso tocar sobre un acorde mi 7 al que le vamos a rectificar su tónica, en este caso moviéndola a medio tono. En el mástil tendríamos ese fa disminuido que, como sabrás, se mueve en el mástil cada 3 trastes y podemos irlo desplazando, ¿no? Podemos hacerlo de algo muy fácil. A buscar una línea que no sea muy complicada de velocidad. A los típicos arpegios disminuidos tocados a 3 cuerdas. Con esta forma que vamos desplazando cada tono y medio en el mástil. Hay muchas opciones, ¿no? De forma muy... Como digo, hay muchas maneras de tocarlos y es un poco ver cuando llega ese momento de acorde, decantarse por una. Las cuerdas al aire siempre son una gran opción, y en este caso, sobre ese acorde de mi, es lógico pensar que esa primera cuerda al aire, por ejemplo, nos podría valer como nota pedal para un solo, pero no es la única opción. Vamos a ver por qué. Si ese quinto acorde cae en un, digamos, tono en el que tenemos una cuerda abierta en la guitarra, vamos a tener un buen recurso ahí, ¿no? Por ejemplo, al caer en ese tono de mi, podríamos hacer pues esas tríadas que hemos visto, por ejemplo, la de mi mayor, en sus diferentes inversiones. Estoy haciendo las notas del acorde, ¿no? Del acorde de mi mayor, o incluso esos arpegios disminuidos que veíamos. Utilizar esa primera cuerda al aire, ¿no? Venimos a dibujar lo mismo que hacíamos antes, pero utilizando como nota pedal esa primera cuerda. Ojo, el hecho de que estemos en el tono de mi mayor parece que solo nos lleva a poder utilizar la primera cuerda, que es un mi, pero podríamos hacerlo también en la segunda cuerda, ya que ese sonido de la segunda cuerda no deja de estar presente también, por ejemplo, en esos arpegios disminuidos, ¿no? En esa nota. Así que sobre la segunda cuerda podríamos hacer arpegios disminuidos igualmente, ¿no? Utilizando ahora la segunda cuerda, esos mismos arpegios. Cualquiera de las notas que forman parte del arpegio disminuido, en este caso tenemos, en este tono que estoy tocando de mi, las notas de fa, sol sostenido, re y si, nos va a dejar tocar esos arpegios disminuidos ahí, ¿no? Con lo cual podríamos hacerlo también en la cuarta cuerda. Esas mismas notas están, lo que pasa es que a veces estamos dejando una nota pedal distinta en una cuerda al aire, ¿no? Vamos a ver un quinto y último recurso que va a tener que ver con las notas otra vez propias del acorde de mi mayor. Vamos a intentar rodear cada una de sus notas, algo que va a dar un efecto que también nos pueda recordar un poquito a la música clásica. Otra muy buena opción sobre ese acorde número 5 que entra es utilizar las propias notas del acorde, en este caso estamos viendo mi, sol sostenido y si, y rodearlas de alguna manera o utilizar la nota, por ejemplo, que queda más abajo en el mástil, en este caso sobre el mi. Ese sonido que muchas veces hemos visto hacerse, por ejemplo, con ligado, ¿no? Podríamos verlo de atrás, venimos desde la menor, el sol,
el fa. Y cuando llega ese mi, me voy a una de las formas que sé hacer de mi mayor y, como digo, utilizo la nota que queda por debajo en el mástil de cada una de las notas que forman la tríada, es decir... Amigos, pues hasta aquí este vídeo donde veíamos algunas de las muchas posibilidades que tiene pues el solear sobre este acorde 5 tan habitual en estilos como el rock o el metal. A ponerlo en práctica en tus propios solos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.